Bienvenidos a Las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenidas, como siempre, a esta emisión que busca, de alguna manera, con un lenguaje ciudadano, con un lenguaje claro, explicar cómo se dan las sentencias en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos ahora con este caso que se denomina caducidad y prescripción en procedimiento ordinario sancionador. Déjeme comentarle que es el Partido Verde Ecologista de México y otros quienes impugnan ante la Sala Superior precisamente una determinación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que resolvió un procedimiento especial sancionador respecto a la indebida afiliación de ciudadanas y ciudadanos a estos partidos políticos. La Sala Superior tuvo que estudiar muy minuciosamente la, dilación por parte de la autoridad administrativa electoral, entre otros aspectos en esta sentencia. Si usted quiere saber cómo resolvió la Sala Superior, bueno, pues quédese con Pedro Lara y Malo, que recibe en el estudio a Farid Barquet Climent, quien es académico del ITAM y también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también recibe a Víctor Manuel Rosas Leal, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Yo soy Lucy Farías y, como siempre, le invito a que se quede con nosotros aquí en Las Sentencias a Debate. ¿Nos acompaña? ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión vamos a hablar sobre el recurso de apelación número 614 de este año, originado por la impugnación de diversos partidos políticos nacionales en contra de una resolución del Instituto Nacional Electoral, la número 401 también de este año, y por la cual se les sancionaba pues por práctica de afiliación ilegal, ¿no? Es lo que dice al final de cuentas esta resolución emitida por la máxima autoridad administrativa electoral de nuestro país. Y pues como siempre, muchísimas gracias, Víctor, por estar con nosotros. Farid, al contrario, muchísimas gracias con nosotros. Al contrario. Y bueno, para continuar con nuestra metodología cotidiana, vamos a pedirle al secretario que nos cuente un poco cómo llega este asunto, un poco pues los antecedentes, digamos, del caso, Víctor. Mira, este asunto nace porque en agosto de 2014, primero 1.551 ciudadanos del Estado de Puebla precisamente denunciaron a diversos partidos políticos la indebida afiliación a sus filas. Esto es, sin haber dado su consentimiento, fueron afiliados a diversos partidos políticos diferentes al Partido Acción Nacional, donde ellos decían haber o estar militando. Posteriormente, 6 ciudadanos más del estado de Chihuahua presentaron una segunda denuncia por ahí del 26 de agosto, igual en los mismos términos, alegando una indebida afiliación. El Instituto Nacional Electoral instaura un procedimiento ordinario sancionador con la finalidad de investigar los hechos denunciados y, en su caso, establecer la responsabilidad de estos partidos políticos. Pero, Víctor, ¿se sabe cómo se enteran estos ciudadanos de que están pues, en las listas partidistas sin haber mediado su voluntad? Al final, muchos de los que ellos dicen es que revisaron en la página de internet del propio instituto precisamente las listas de militantes de cada uno de los partidos políticos, y ahí fue donde encontraron su nombre. Y con base en esa información, ellos presentan las diferentes denuncias. Al final, como cualquier procedimiento administrativo sancionador, lo cierto es que se inicia con una denuncia de hechos que presenta, en este caso, diversos ciudadanos. Y es a la autoridad la que le corresponde investigar la veracidad o no de esos hechos. En este caso, te digo, el instituto abrió el procedimiento ordinario sancionador, realiza diversos requerimientos tanto a los partidos denunciados, recaba las pruebas que estima que fueron conducentes, y al final de un largo procedimiento, por ahí del 6 de septiembre de este año, emite una resolución en la cual tiene por acreditada la indebida afiliación de los ciudadanos, en consecuencia, el uso indebido de sus datos personales, porque se requerían precisamente para esa afiliación, e impone diversas multas a los partidos políticos, dependiendo del número de ciudadanos. Establece un baremo, digamos, ¿no? Exactamente, establece un estándar de sanción de multa, y dependiendo del año del debido registro,
así como un cálculo en estas unidades de medida. Finalmente establece unas sanciones, multa a los partidos políticos y en contra de esa resolución diversos partidos políticos interponen su recurso de apelación. Claro, que es este recurso de apelación justamente del que estamos hablando. Farid, como siempre es un gusto tenerte con nosotros. Al contrario, el gusto es para mí. Yo creo que estamos frente a una cosa muy grave. Yo no sé qué tan sistemática sea, digo, es el primer caso que tratamos en este programa sobre este asunto, pero creo que es una conducta muy, muy grave. Y lo primero que me pregunto es, ¿qué beneficio pueden obtener los partidos? Porque, bueno, tampoco les van a cobrar cuotas a alguien que afilian a la fuerza, ¿no? Sin su consentimiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué beneficio es enseñar músculo? ¿Qué hay detrás de esta práctica tan deleznable, no? Pues eso parece que el hecho de engrosar artificial e indebidamente los padrones de los partidos políticos, pues eso puede tener una incidencia, por ejemplo, en la elección de dirigentes, ¿sí? No en la elección de personas que van a ser postuladas a cargos de elección popular. Sino ¿no? las internas realmente, ¿no? Sí, claro. También para efectos de cónclaves congresuales intrapartidistas, ¿sí? Asambleas, reuniones donde se acredite contar con un respaldo o con un número de personas que apoyan a tal o cual candidato a un cargo intrapartidista. Es decir, los partidos por definición pues buscan agremiar al mayor número de personas posible, ¿no? Entonces, con independencia, creo, de cuál sea la finalidad específica o cuáles hayan sido las motivaciones, pues ya como ustedes bien lo destacaban, esto vulnera los derechos político-electorales de las personas porque se les está agremiando en un instituto político con el que ya bien lo expresaron, no tienen una simpatía, sino que inclusive están afiliados en otro. En otro partido, claro. Y esto supone un uso de datos personales que sabemos que de unos años para acá el país se ha dado una normatividad para evitar que haya un uso indebido de los mismos, por lo que supone en términos de seguridad de las personas, y saber que los actores políticos, que son los que de alguna manera han previsto esta normatividad protectora de los datos personales, saber que esos mismos actores políticos están violando esa normatividad, pues me parece que eso no es algo más que un sinsentido o una simple contradicción, ¿no? Claro. Y uno de los deberes que tienen consignados tanto constitucional como legalmente los partidos políticos es la protección de datos de sus afiliados. Pero esto va muchísimo más allá, porque ya no solamente, no quiero pensar en qué vigilancia hacen precisamente de esa información sensible, que es finalmente de ciudadanos comunes y corrientes, pero que tiene precisamente un nivel de protección constitucional. No quiero pensar lo que harán con los datos que ya tienen y que fueron entregados voluntariamente. Entonces aquí la cuestión es, por varias vías, y lo hemos visto, por ejemplo, cuando se ha filtrado el padrón, ¿no? Que ha habido, de pronto se ha encontrado en Tepito, en lugares así, donde se encuentra pues, todo el mundo. La facilidad que tendrían para poder afiliar, teniendo, por ejemplo, una fuente de información ciudadana como esa, pues sería realmente abrumadora, ¿no? Es que aquí, precisamente, las investigaciones del Instituto Nacional Electoral se dijeron en ese sentido. A ver, ellos me están alegando, los denunciantes, que fueron indebidamente afiliados. Obviamente los partidos políticos, cuando son emplazados y cumplen con el emplazamiento y los diferentes requerimientos que le hace la autoridad, lo que ellos alegan, no, yo no los afilié indebidamente, por el contrario, ellos se encuentran debidamente afiliados porque firmaron en su momento o suscribieron en su momento las cédulas de afiliación correspondientes. Entonces, el Instituto Nacional Electoral lo que les requirió en su momento fue precisamente esas cédulas de afiliación. Los originales, ¿no? Los originales o copias certificadas, en la cual constara, de acuerdo con la resolución reclamada, es precisamente el nombre y la firma del afiliado. Porque de acuerdo con el instituto, no basta que nada más aparezca el ciudadano en el padrón de militantes o en el sistema digital que puedan llegar a tener los partidos políticos, aparezca el nombre del ciudadano para efecto de decir que está debidamente afiliado, sino que además debe constar su voluntad. Sin embargo, aquí la litis fue un poco más allá, porque al final, si bien el instituto siguió todo el procedimiento, siguió toda la investigación y recabó precisamente las cédulas de afiliación, y solamente respecto de aquellos casos donde las cédulas o bien no tenían la firma
o bien no se había presentado, fue donde sancionó. Sin embargo, dos de los partidos políticos recurrentes ante esta sala superior alegan que había prescrito la facultad sancionadora del INE para poderles, en este caso, imponerles una multa. ¿Por qué? Porque el INE se tardó más de 3 años en resolver. Claro. Entonces, entre el conocimiento de los hechos, el dictado de la resolución correspondiente, pasaron más de 3 años, de acuerdo con estos partidos políticos, había prescrito ya esa facultad y por tanto el INE ya no podría imponerle sanción alguna o establecer, precisamente por la responsabilidad de haber afiliado indebidamente. Claro. Entonces, eso es el punto principal en el que se enfocó la sentencia, a efecto de establecer si efectivamente el INE había o no había, o había transcurrido un lapso suficientemente largo como para que el Instituto Nacional Electoral hubiera resuelto. Y al no haberlo hecho así, entonces había caducado la facultad y a su vez generó la prescripción de la facultad sancionadora. Y eso es parte de los argumentos precisamente con los que vienen aquí, ¿no? Entiendo que, bueno, se trata de varios partidos políticos nacionales y en la respectiva resolución, pues hay algunos casos en los que se considera parcialmente fundados, otros que están completamente fundados. Me imagino que es en relación a esto, ¿no? Es decir, cuando se comprueba que sí existe una cédula de afiliación, ya no se cuenta para la sanción. Sí, cuando el partido político demostró en el procedimiento que al final sí estaba suscrita una cédula de afiliación, respecto a ese ciudadano se le dijo, bueno, es infundado precisamente pues, porque sí está debidamente afiliado. Respecto de donde no se demostró la cédula de afiliación, o bien porque esta era una copia simple, o bien carecía de firma, o no generaba esa cédula la certeza suficiente respecto de que el ciudadano manifestó su consentimiento a efecto de estar afiliado, ahí fue donde sanciona el partido, el Instituto Nacional Electoral. Y te digo, finalmente impuso un rasero de sanción, por decirlo de alguna forma, en el cual iba, bueno, pues por tantos ciudadanos te va a tocar tanto de multa y así sucesivamente. Claro. Pero a mí me parece que está realmente sistematizado esto, ¿no? Es decir, encontramos que algunos sí, por lo menos había fe de que habían dejado su consentimiento para formar parte de las filas partidistas, otros no, pero por los partidos políticos que son Nueva Alianza, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, o sea, prácticamente todos, excepto el PAN, pues me da la sensación de que se trata de una práctica regular. Desafortunadamente hay indicios, sin que lo que diga yo a continuación suponga una afirmación tajante, hay indicios de que muchas veces ocurren afiliaciones, si no masivas, colectivas, en razón del uso de los programas sociales, lamentablemente. Es decir, esto muchas veces le sirve a la autoridad investigadora para que al advertir que hubo una afiliación colectiva, es decir, varias personas acudieron simultáneamente o en un lapso reducido a solicitar su incorporación como militantes de un partido, se puede sospechar o se pueden tener indicios de que quizá lo estén haciendo para poder obtener algún tipo de apoyo derivado, que sabemos muchas veces, pues de la gestión de programas sociales, etcétera, lo cual es indebido al grado de que puede constituir un delito electoral. Por eso es muy importante el tema del transcurso del tiempo, porque aquí me parece que la autoridad administrativa electoral, es decir, el Instituto Nacional Electoral, por un lado lanza una campaña publicitaria diciéndole a las personas que con entrar a la página web del instituto podrían encontrar si han sido afiliados o no a algún partido contra su consentimiento, y por otro lado demora excesivamente en llevar a cabo, más bien en dictar la resolución. Entiendo que se abrió un periodo para hacer acopio de pruebas que generaran convicción sobre la verdad de los hechos, pero hay un retraso que se estima injustificado, de tal suerte que no se compadece, por un lado, el que exista una normatividad en materia de protección de datos personales, que haya disposiciones inclusive constitucionales que prohíben la afiliación colectiva de manera masiva, porque puede suponer una afiliación coaccionada, y por otro lado la autoridad, a la hora de poner en marcha esas disposiciones y que de que efectivamente se genere su tutela, tiene un retraso inadmisible. Es decir, no se compadece la intención del legislador e inclusive del constituyente con la actitud asumida por la autoridad.
Absolutamente. Digo, aquí hay una cuestión que es importante aclarar al público. Estamos hablando de una resolución producto de un procedimiento ordinario sancionador llevado a cabo por la autoridad administrativa y que obedece también a otros tiempos diferentes, por ejemplo, del procedimiento especial sancionador, y sobre todo que la ley no especifica, por lo menos más allá de las etapas meramente procesales de la resolución de este tipo de problemas, exactamente cuánto es el tiempo máximo que puede pasar, ¿no? Y creo que precisamente esta sentencia va enfocada a tratar de llenar esa laguna para dar una certeza. ¿Cómo es esto de los tiempos? O sea, ¿cuál podríamos decir que es la diferencia entre el procedimiento especial sancionador, el ordinario sancionador? ¿En qué casos se da cada uno de ellos y en qué tiempos se debe de resolver, ¿no? Mira, es que al final un derecho fundamental que tenemos los ciudadanos es precisamente el de la seguridad jurídica. Entonces, el hecho está que cuando algún ciudadano o alguna persona la sujetan a un proceso penal o lo sujetan a un procedimiento administrativo sancionador, eso no implica que la autoridad tenga todo el tiempo a su disposición a efecto de investigar y resolver cuando se le ocurra. Perdón, te voy a interrumpir y voy a traer a colación una cuestión que es totalmente ordinaria y que ha estado sucediendo en la televisión estos días. Habrán ustedes escuchado del Tato, que es un tipo que es pues, prácticamente posadolescente, no tiene 20 y pocos años, no creo que llegue a los 30, y que lleva 10 años preso en un penal esperando sentencia. Es decir, ¿qué es lo que ocurre con la impartición de justicia en este país? Que se pueden dar casos como, por ejemplo, resolver un procedimiento ordinario sancionador en 3 años o no dictar una sentencia penal, que además la persona en cuestión ha estado encarcelada, en 10 años. O sea, algo creo que está fallando, ¿no? Y perdón por la interrupción, Víctor, pero creo que venía a colación de algo que parece sistemático, ¿no? Mira, por lo menos en este caso, el procedimiento ordinario sancionador, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales sí establece un plazo, establece que la facultad para poder establecer una responsabilidad prescribe a los 3 años. Sin embargo, la prescripción es una figura que efectivamente opera la pérdida de una facultad por el simple transcurso del tiempo. En el caso también habría que analizar el reglamento de quejas y denuncias y quejas que tiene el propio Instituto Nacional Electoral, en el que establece que la prescripción se interrumpe precisamente cuando el INE inicia el procedimiento ordinario sancionador. Entonces, tenemos 2 fases. La primera fase es entre que el INE tiene conocimiento de los hechos o estos suceden e instaura un procedimiento administrativo sancionador ordinario, tiene un plazo máximo de 3 años. ¿Por qué? Porque así no lo marca el artículo de la LEGIPE. Sí, sí, sí. Entonces, bastaría con que el Instituto Nacional Electoral no hiciera nada para que prescribiera la facultad sancionadora. Lo interesante de este asunto es que sí instauró el procedimiento en su momento. Que debería haber suspendido la prescripción. No, de hecho la suspendió. Exacto. Es que este es un asunto un tanto cuanto técnico, pero es bien interesante. No, son muy interesantes. Porque es bien interesante. Aquí creo que la cuestión, y qué bueno que ya lo mencionas, nos tenemos que ir a un corte, pero adelantamos que la cuestión precisamente aclara, entre otras cuestiones de certeza jurídica, aclara la diferencia entre la caducidad y la prescripción, que suelen ser, aunque ustedes no lo crean, suelen ser figuras que se confunden incluso entre los abogados, ¿no? Si nos permite, vamos a ir a nuestro primer corte y retomando el tema a la vuelta en un momento. Muchas gracias. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 años protegiendo tus derechos políticos. El Tribunal Electoral
Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la sala superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. Bueno, pues hace un momento los dejábamos abordando una cuestión que es fundamental y que, como bien afirmas, Farid, es una de las esencias didácticas, digamos, de esta sentencia, que es esa distinción entre lo que es la caducidad y la prescripción. Entiendo que uno de los agravios precisamente de los partidos políticos va enderezado a acogerse a un artículo de la LEGIPE, que es el que supuestamente permite pues, que este tipo de cuestiones lleguen a ser inefectivas jurídicamente, ¿no? Así es. Mira, lo que yo te comentaba es que esto es lo interesante del asunto. Ellos lo que venían alegando es que habían pasado los 3 años para que operara la prescripción, pero la prescripción opera respecto de la facultad tal cual, lo que yo te comentaba, para poder instaurar el procedimiento. Esa es, digamos, la facultad de la autoridad. La facultad de la autoridad. Pero una vez instaurado el procedimiento, eso tampoco implica, dada el vacío normativo que establece la LEGIPE respecto a la caducidad, tampoco implica que el Instituto Nacional Electoral pueda alargarse en el tiempo indefinidamente hasta emitir la resolución correspondiente. ¿Por qué? Porque eso atenta precisamente contra el principio de certeza y obviamente contra el derecho fundamental de seguridad jurídica de los gobernados. Si yo estoy sujeto a un procedimiento administrativo sancionador, lo que yo necesito es la certeza jurídica de saber cuándo me van a resolver o cuál es el límite máximo para resolver. La diferencia entre la caducidad y la prescripción es que la caducidad es una figura de derecho procesal en la cual implica la pérdida del derecho no nada más por el simple transcurso del tiempo, sino más bien por dejar de ejecutar un acto que debo de realizar en un término perentorio. Entonces aquí el INE, instaurado el procedimiento, interrumpe la prescripción, pero en automático inicia a correr el plazo para la caducidad. No sé si me explico. Sí, la facultad es la que es afectada. Yo ya empecé a ejercer la facultad sancionadora en el momento en que instauro un procedimiento y que voy a investigar. Sin embargo, yo no me puedo alargar en el tiempo, sino debo tener un plazo certero en el cual efectivamente voy a poder emitir la resolución correspondiente para garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica del gobernado. Aquí lo que sucedió es que el INE inicia el procedimiento y ahí fue donde se lleva más de los 3 años. Entonces, ante el vacío normativo de cuál es el plazo que rige a la caducidad en el procedimiento ordinario sancionador, la sentencia se ocupa de llenar precisamente esa laguna y hace el ejercicio correspondiente. Claro, determinar cuánto sería el tiempo idóneo, ¿no? Que lo que tú comentabas, aquí es bien importante establecer, y como lo hace la sentencia, es establecer cuáles son las diferencias entre un procedimiento especial sancionador y un procedimiento ordinario sancionador, porque respecto del especial, ya esta sala superior tiene una jurisprudencia en que dice, mira, tomando en cuenta sus características, que es un proceso dinámico, que es un procedimiento sancionador que debe de resolverse dentro del proceso electoral a efecto de garantizar precisamente los principios que regulan o que rigen a toda elección, el plazo máximo para que el INE resuelva es de 1 año. Y si no resuelve en 1 año, entonces caduca la facultad sancionadora. Claro, esto en el especial sancionador, que es mucho más ágil, ¿no? Es mucho más ágil, por decirlo de alguna, es como sumario, pues. Exacto, sí. En el caso del procedimiento ordinario sancionador, la norma o la propia normatividad te va estableciendo ciertos plazos, en el cual llegan a un máximo de 142 días, 145 días aproximadamente. Días hábiles. Ese ejercicio es fantástico. Y que incluso se pueden ampliar cuando la propia autoridad justifique precisamente la necesidad de ampliar el plazo. Claro. Entonces, la sentencia hace un ejercicio ponderativo y determina que un plazo razonable para que opere la caducidad, es decir,
un plazo razonable máximo para que el Instituto Nacional Electoral investigue y elabore el proyecto de resolución correspondiente, lo someta a discusión primero de la Comisión de Quejas y Denuncias y después del Pleno. Después del propio Pleno del Consejo General. Son 2 años. Y en el caso, habían pasado más de esos 2 años. Claro. Es difícil encontrar, digamos, referencias objetivas, pero creo que el ejercicio que hace el tribunal en estas sentencias es muy útil porque efectivamente hace una segmentación de las diferentes etapas utilizando el procedimiento especial sancionador como referente y después lo hace con el ordinario, de tal forma que podemos ver los tiempos, los que sí nos dice la ley, cuáles son esos tiempos. Sí podemos ver realmente cuál podría ser, digamos, todo ese trayecto hasta que se empieza en la etapa de dictar la resolución. Pero la certeza abarca pues absolutamente todo el proceso de impartición de justicia y tanto los denunciantes como los denunciados pues deben de tener ciertas reglas precisamente para tener esa certeza, ¿no? Esa seguridad jurídica. Y aquí creo que el ejercicio es muy interesante porque te hacen un desglose, ¿no?, de las diferentes etapas que sí señala la ley, los tiempos, de tal manera que, por ejemplo, el público puede conocer perfectamente cuáles serían cuál sería la calendarización, digamos, de las actividades administrativas del instituto en cuenta de un asunto en concreto, ¿no? Así es. Sí, es que me parece que lo que dijo Víctor es el centro. Cuando en la propia sentencia se invocan los principios de que el juez es perito en derecho, y de que no es necesario escuchar la argumentación de las partes, sino que a partir de su relato de hechos está abocado el tribunal a resolver por su obligación judicial de fallar. Lo que dice el tribunal es: tengo una regla clara para el procedimiento especial, no así para el ordinario. Y entonces lo que busca hacer la sala es generar reglas proporcionales, ¿sí?, semejantes o análogas para el procedimiento ordinario en ausencia de una norma expresa. Y en el caso, por ejemplo, del especial sancionador, tampoco teníamos, digamos, un límite. Fue una construcción jurisprudencial producto de la interpretación del tribunal. El tribunal lo sienta desde antes y hace un ejercicio análogo en esta nueva oportunidad. Yo quisiera enfatizar que me resulta muy preocupante que, como ya bien lo expresaron, en este caso, si bien no se surtió la figura de la prescripción, sí se surtió la figura de la caducidad. Me parece que la caducidad, en el caso, como bien lo ilustra la sentencia, se dio por un retraso injustificado de la autoridad. Si uno analiza la sentencia, queda muy claro que hay lapsos en los que hay una absoluta inactividad de parte de la autoridad administrativa. Lapsos relativamente prolongados, ¿no?, de meses. De hecho, uno de ellos es prácticamente más de un año, en el cual la autoridad no hizo actuación alguna y pues corrió el plazo de la caducidad. Claro. Y entonces se da, lamentablemente, un doble discurso de la autoridad. Por un lado, ya lo había yo mencionado, lanza una campaña mediática diciendo que pone sus herramientas digitales al servicio de la ciudadanía, pero por otro lado dilata de manera absolutamente injustificada, sin aducir ningún argumento en defensa de ese retraso, sin siquiera pronunciarse, omitiéndolo, y me parece que eso hace que entonces estas disposiciones que se han considerado relevantes por lo que supone para la seguridad jurídica de las personas, para que no permanezcan en la incertidumbre, pues se vuelven letra muerta, se hacen nugatorias por el actuar, o más bien por la omisión de actuación de la autoridad. Claro, y sobre todo tratándose de estas cuestiones en las que pues, hay derechos públicos involucrados, ¿no? Es difícil encontrar una justificación para una dilación realmente de esta naturaleza, o dos en este caso, por lo menos en lo que ha sido el análisis procesal. Es que ahí precisamente es lo interesante de este asunto. A ver, normalmente la caducidad solamente afecta el proceso respecto del que opera. O sea, la consecuencia lógica de la caducidad es anular todo lo actuado en el procedimiento ordinario sancionador. Entonces, como anula todo lo actuado en el procedimiento ordinario sancionador, es como si el plazo de prescripción nunca se hubiera interrumpido. Esto fue lo que pasó en el caso. Por regla general,
la caducidad cuando opera no necesariamente, es más, ni siquiera afecta la facultad sustantiva, por decir algo así. Sí. Esto es que el INE podría instaurar un nuevo procedimiento ordinario sancionador, siempre y cuando, es aquí lo interesante, no hubiera prescrito la facultad sancionadora. Entonces, insisto, sucede que el INE instaura el procedimiento en este caso, interrumpe la prescripción, empieza a correr la caducidad, que de acuerdo con la sentencia eran 2 años. El INE tarda más de esos 2 años en resolver. Caduca el procedimiento, caduca la facultad del INE de establecer una resolución o de emitir una resolución sancionatoria y todo lo actuado se anula. Entonces, como todo el actuado se anuló, la prescripción siguió corriendo. Claro. Y en el caso, pasaron más de 3 años a los que marca la norma, 3 años, poco más de un mes, y en consecuencia, la inactividad procesal de la autoridad, en este caso, también afectó su facultad sustantiva. Es decir, en este caso no podía haber prescripción si no había primero caducidad. La caducidad terminó generando la prescripción, exactamente. Por la inactividad de la consecuencia jurídica termina por ser la misma, pero eso no hace que sea inoportuno ni fuera de lugar toda esta explicación que ya bien habías dicho, Pedro, muy didáctica de estas dos instituciones, ¿no? Procesales, la caducidad y la prescripción, que la verdad es que en ese fragmento la sentencia presta muy buenos servicios a los estudiantes de Teoría General del Proceso y al foro. Yo presumiría que hay muchos estudiantes de Derecho que ven este programa, muchos, bueno, algunos lo verán, quiero pensar positivamente. Dejémoslos en muchos. No, porque digo, al final los estudiantes, digamos, más dedicados, seguramente que les interese la materia, encontrarán una guía muy útil en una sentencia como esta, de cuestiones que verdaderamente son muy técnicas y que vistas desde fuera, digamos, del ámbito especializado, pues suelen producir verdadera confusión, ¿no? Incluso yo he visto casos en los que juristas consumados utilizan de manera casi indistinta una cosa y la otra, ¿no? Entonces es importante distinguirlo y sobre todo saber que en el caso de esta sentencia particularmente, la caducidad se está declarando como producto de la inactividad de la autoridad administrativa, en este caso la autoridad responsable, de tal suerte que pues la regla no está afectando directamente por sí misma los derechos de los que fueron afiliados a estos partidos políticos sin su conocimiento, sino que realmente pues está tratando de organizar cierta certeza en torno a situaciones similares en las que puede operar tanto la prescripción como la caducidad. Y en este caso, bueno, pues prescriben los derechos, ¿no? Se suele decir eso, se prescriben los derechos y en este caso lo que se está diciendo es, primero, el plazo que vamos a establecer como parte esencial de la seguridad jurídica que tenemos que brindar como tribunal, con ese ejercicio del que hablábamos de cálculo de las diferentes etapas y la suma de los tiempos, que eran, ¿cuántos días habíamos dicho? Aproximadamente 145 días. 140. Podemos redondear en 150 días hábiles, ¿verdad? Pero son hábiles, eso es importante también que quede claro. Entonces, la suma de todos esos días, 150 días hábiles, pues no llega ni a los 2 años, ¿no? Y de ahí que pues incluso creo que es hasta generosa la manera en la que está haciendo ese cómputo el tribunal, porque dice, bueno, pues todavía hay un tiempo de gracia. Y también una cosa que me gustó mucho, se considera también la excepcionalidad, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, es que están limitando las capacidades de investigación de la autoridad administrativa electoral al imponerle un plazo perentorio que fuerza a que haya una diligencia sobrehumana respecto de las investigaciones, sobre todo porque las investigaciones son las que más tiempo llegan, ¿no? Entonces, lo que se dice, bueno, esto es, digamos, dentro del ordinario de los casos, y eso también es muy importante. No se está sometiendo a una presión excesiva a la autoridad administrativa, sino que se trata de encontrar de manera objetiva un punto medio que sea justo para que la autoridad pueda resolver y tampoco finalmente caduque esa potestad que tiene la autoridad administrativa para poder sancionar en caso de encontrar irregularidades, como fue el caso, ¿no? Sí, en este caso, bueno, en primera, nos guste o no, finalmente así está la normativa, en el que al INE, entre otras muchas funciones que tiene, está la de conocer y resolver procedimientos ordinarios sancionadores. Entonces, es parte de su función. Y como parte de su función, al ser un instituto nacional electoral
un órgano público constitucionalmente autónomo, también está obligado a respetar los derechos fundamentales del ciudadano, en este caso de los denunciados, llámese quien se llame los denunciados. Entonces, en este caso, pues sí tiene la obligación de ajustarse a un plazo más o menos razonable o razonable a secas para resolver. Pero eso no implica, como bien lo dices, que nada más tengas los 2 años para hacerlo, porque finalmente también puede justificar que respecto de ciertas diligencias, dada su complejidad, dada su naturaleza, bien puede alargarse en el tiempo, pero la autoridad tiene la obligación de justificarlo. Claro. Tiene que decir, oye, en estos 2 años, o me tardé más de estos 2 años, por esto y por esto. ¿Por qué? Porque tuve que requerir tales cuestiones, incluso en alguna ocasión podría ser, oye, es que tuve que requerir a empresas extranjeras, por ejemplo, no sé, me imagino en cuestiones que tengan que ver con financiamiento de terceros a favor de partidos políticos, en el caso de los terceros, porque en el caso de los partidos políticos es un procedimiento sancionador en materia de fiscalización. Entonces, en esos casos la autoridad sí bien puede alargarse en el tiempo, pero lo tiene que justificar. No basta con que yo diga, bueno, pues aquí dejé de actuar, como sucedió en el caso, dejé de actuar, luego vuelvo a actuar reponiendo procedimientos, luego vuelvo a dejar de actuar y vuelvo a actuar nuevamente reponiendo una notificación. Pues bueno, o sea, al final, si no me justificas esa inactividad, entonces sí opera como una sanción procesal la caducidad. Claro, y pierde precisamente la facultad. Antes de irnos a un corte, Farid, quería plantear una cuestión que creo que es importantísima. Estamos ya en un proceso electoral. El próximo año pues, se considera que va a ser probablemente uno de los procesos electorales más complejos de toda la historia del país, si no el más complejo. Y estas cuestiones dan pues, luz sobre la certeza que tienen que tener determinadas reglas también, porque no se trata nada más de las actuaciones de los propios partidos políticos, sino que todo el aparato electoral del Estado, incluidas las autoridades evidentemente que imparten justicia en la materia, pero que además tienen que ver los partidos políticos, los propios ciudadanos, es una maquinaria de relojería y todo está establecido por un calendario muy estricto que marca fechas de inicio y terminación de diferentes etapas. Siempre en este tribunal hemos sostenido que el proceso electoral está conformado de etapas que tienen una definitividad establecida precisamente tanto constitucional como legalmente. Entonces creo que esto precisamente en cuenta de esas reglas que tenemos que observar para poder estar a tiempo, digamos, en las diferentes etapas es fundamental. Y esa pregunta me gustaría que la respondieras en cuando volvamos en nuestro corte. Por supuesto. Volvemos en un momento. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México. Pues muchas gracias por seguir acompañándonos en este programa. Le lanzábamos una cuestión a Farid que es fundamental y tiene que ver con toda esa mecánica que el propio proceso obedece en cuenta de un calendario preestablecido de manera muy clara, además es
Sabemos que el calendario del proceso electoral se fija con un año de antelación por lo menos y sabemos exactamente cada una de las etapas. Entonces también la posible impugnación de determinadas cuestiones. Esto pues evidentemente no está ligado de manera directa al proceso electoral, es una cuestión que viene desde 2014, en todo caso se atravesó ahí un proceso intermedio justamente, que podría haber sido la razón por la cual probablemente la autoridad administrativa pues dejó muerto este asunto durante tiempo. No lo sabemos. Y tampoco sería una justificación, ¿no? Tampoco sería una justificación, efectivamente. O como dice Víctor, tendrían que haber por lo menos intentado explicar el por qué, ¿no? Y no hubo manera porque pues, era definitivamente algo inexplicable, por lo menos justificadamente hablando, ¿no? Así es. Pues yo coincido con la preocupación que de cara a las elecciones del próximo año 2018 genera esta actuación de la autoridad. Me parece que la sentencia de la Sala Superior evidencia un comportamiento del Instituto Nacional Electoral que no abona a la confianza, que no abona a su credibilidad. Sí. Me parece que al momento cumbre de los procesos electorales, que es la jornada electoral, las autoridades deben llegar fortalecidas y no minadas por actuaciones institucionales que no quedan claras. En este caso, donde el paso del tiempo sin que esto implique una imputación, un señalamiento, sí despierta algunas suspicacias y deja dudas sobre ese actuar profesional que al instituto le mandata la ley. Bueno, tenemos muchos casos en los que la ley ha mandatado cosas. Estamos, por ejemplo, en una etapa de, a mi parecer, de verdadero desmantelamiento institucional, ¿no? Lo hemos visto, no tenemos un fiscal general, un fiscal anticorrupción mucho menos, acaban de tirar al fiscal electoral, que creo yo que estaba haciendo un trabajo excelente. Sí, es una cuestión evidentemente, parece una esquizofrenia institucional, ¿no? Así, y además me parece que hay que señalar algo. Es cierto que la última reforma electoral le asignó mayores atribuciones y facultades al hoy Instituto Nacional Electoral. Justo en el tránsito del otrora IFE al actual INE, ese cambio no es meramente nominal, supuso que ahora tenga más trabajo y más tareas que desempeñar el instituto. Pero precisamente sobre pretexto de esas mayores atribuciones, de que tiene mayores cometidos institucionales, también se le ha dotado de mayores presupuestos. En la defensa que hizo el propio instituto, de la confección que hizo del presupuesto, para que sea incluido en el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, se prevén sus nuevas atribuciones. Y una de ellas es esta potestad cuasi jurisdiccional de desahogar procedimientos sancionatorios en sede administrativa. Y entonces me parece que a la luz de esa supuesta confección de un presupuesto acorde a sus cometidos, que en 3 años no haya podido dictarse una resolución en unos casos, porque están involucradas varias personas y varios partidos, donde me parece que además la complejidad probatoria no era tan alta. De alguna manera, ya lo decía Víctor, hay ocasiones en que se tienen que hacer inspecciones judiciales, acudir ante el sistema bancario para indagar, por ejemplo, el manejo de recursos económicos. Pero aquí lo que había que determinar es, ¿esa persona se afilió voluntariamente a ese partido o no? Me parece que, como bien lo decía Víctor, con las copias certificadas de su cédula de afiliación, con los patrones con que cuenta el Instituto Nacional Electoral, con el testimonio que puedan rendir terceras personas, con la prueba confesional a cargo de los involucrados, me parece que tenías un arsenal de pruebas suficiente como para dictar en un tiempo razonable una resolución y poner fin y dar certeza a este tipo de procedimientos que, insisto, se dice que son de la mayor importancia y que no se está dispuesto a tolerar que haya este tipo de prácticas en los partidos políticos, pero cuando la autoridad tiene que hacerlo, simple y llanamente se le pasa el tiempo. Claro, como fue el caso. Esencialmente esto resume lo que se resuelve en esta sentencia, porque pues, la caducidad deja a la autoridad administrativa sin posibilidad de sancionar al final de cuentas esto, por la dilación que explicaba Farid. Aquí, y lo que seguramente se preguntará nuestro auditorio es, bueno, ok, ya pasó demasiado tiempo por inactividad de la autoridad administrativa electoral, en este caso la autoridad responsable en el recurso de apelación 604 del que estamos hablando, pero ¿qué pasa
una vez que el tribunal le dice, pues tú ya no puedes sancionar, y levantamos literalmente, invalidamos todo ese procedimiento, incluidas las sanciones, por supuesto, pero ¿qué pasa pues, con los derechos de los propios ciudadanos? Porque hubo por ahí algunas dilaciones justificadas por parte de los partidos políticos, o de uno de ellos por lo menos, para no entregar las cédulas porque estaban en poder de terceros, en fin, etcétera. ¿Qué pasa con esos derechos? Porque decíamos, ok, los partidos políticos vienen haciendo valer su derecho, pidiendo cierta seguridad jurídica respecto de los plazos para poder ser sancionados en este tipo de procedimientos ordinarios. ¿Y qué pasa con todos aquellos quejosos? Primero los 1000 y tantos de Puebla, después otros tantos en Chihuahua. ¿Y qué pasa con esos derechos vulnerados, ¿no? Ya. En principio, la propia resolución reclamada en un apartado dijo, a ver, yo ya tengo en cuenta, o yo ya tomo en cuenta, que ya todos los denunciantes ya fueron desafiliados de los partidos políticos. Y también la sentencia, a fin de garantizar precisamente ese derecho fundamental de libre afiliación, también señala que en el caso de que alguno de los denunciantes siguiera inscrito en el padrón correspondiente militantes, de todas formas el partido político tenía o tiene la obligación de desafiliarlo y del Instituto Nacional Electoral de verificar que efectivamente lo desafilie. ¿Por qué? Porque con independencia de que se haya anulado todo lo actuado en el procedimiento ordinario sancionador, subsiste la manifestación del denunciante de que él no quiere estar afiliado a ese partido político. Claro. Si lo hubiera querido, pues no denuncia. Es más, tan no lo quería, que por eso denunció, porque de acuerdo con su dicho, él estaba afiliado a otro partido político nacional. ¿Se puede dar el caso de la doble afiliación? Es decir, me refiero al caso fácticamente hablando. Jurídicamente pues no es compatible, ¿no? Pero de manera fáctica, precisamente por esta incapacidad de poder cotejar las afiliaciones forzadas o a espaldas, digamos, de la ciudadanía. Sí, fácticamente pues sí se puede dar. Tan se puede dar que pues tenemos este caso donde había ciudadanos que afirmaban que estaban afiliados al Partido Acción Nacional y que precisamente fueron indebidamente afiliados a los partidos políticos denunciantes. Precisamente para salvaguardar ese derecho, la sentencia hace ese acotamiento y dice, bueno, con independencia de que ya dejé sin efectos las sanciones, dejé sin efectos todo el procedimiento ordinario sancionador y que al haber operado la prescripción, por decirlo de alguna forma, se murió la facultad sancionadora del INE para instaurar un nuevo procedimiento, pues lo cierto es que yo, órgano constitucional, garantizo ese derecho ordenando a los partidos políticos denunciados que en caso de que aún contaran con esos denunciantes en su padrón, dalos de baja. Y tu INE verifica que los dé de baja. Porque, insisto, al final sí hay una manifestación de voluntad de los ciudadanos, con independencia que estuvieran o no estuvieran afiliados a un tercer partido político nacional. Si el ciudadano no se quiere afiliar, no hay poder humano que lo obligue. Porque precisamente ese es su derecho fundamental, el de afiliarse libremente al partido que él estime que es su mejor opción. La pregunta era más bien encaminada al hecho de que estamos, perdón por la expresión, pero estamos frente a una bigamia política, ¿no? Es decir, puede estar uno afiliado a un partido político, pero no a dos. Y perdón, a lo mejor estoy exagerando, pero mucho menos si son contrarios ideológicamente, ¿no? Ese es el tipo de esquizofrenia que no queremos en este país. Pero creo yo que el mecanismo puesto en marcha por la autoridad administrativa electoral debería de ser suficiente por lo menos para advertir cuando uno se quiera afiliar a un partido si no está ya afiliado a otro o incluso al mismo al que quiera afiliarse, ¿no? Pues yo pienso que con las herramientas tecnológicas con las que se cuenta hoy en día se podrían hacer cruces de bases de datos. Es decir, se alega en la sentencia por parte de los partidos que acudieron a la sala, se alega que hay un margen de autonomía, un margen de autorregulación, de que no se echaron a andar los procedimientos estatutariamente previstos y que se acudió directamente a la sede del Instituto Nacional Electoral. Me parece que si bien ha de respetarse la administración interna de cada partido en protección de su autonomía partidista, me parece que la autoridad electoral podría perfectamente obligar a que pues esas bases de datos sean susceptibles de ser cruzadas y ahí donde se detecte una repetición, es decir, que aparezca una misma persona en dos o más partidos, pues se aclare cuál es el partido en el que efectivamente quiere militar o, como bien dijo Víctor, mantenerse sin afiliación política. Como bien sí lo hace cuando se trata de verificar los requisitos
para formar nuevos partidos políticos. Así es. Ahí sí el INE lo que hace es hace un cruce entre los diferentes padrones de militantes con su propio registro federal electoral y determina si hay ciudadanos que ya están inscritos previamente a otro partido político. Así es. ¿Los padrones de militantes son públicos? Sí. Sí, de hecho, tan son públicos que así fue como los denunciantes se enteraron que estaban inscritos Claro. en otros partidos No, políticos. porque el público se pensará, pues voy a revisar, ¿no? Muchos después de este programa pueden pensar que pues efectivamente, y la probabilidad existe, está abierta, es real, Claro. que están afiliados sin su consentimiento. Pues Entonces, de hecho, como bien se comentaba hace rato, el propio Instituto Nacional Electoral tiene un programa en el cual está motivando a la ciudadanía a que verifique si está inscrito o no en un partido político. vamos corriendo a revisar, porque seguramente que las probabilidades existen. No, yo pensando, por ejemplo, en algunos cargos también en los que hay una prohibición, una limitante respecto de la pertenencia a una fuerza política, sobre todo en los casos en los que, por ejemplo, en la impartición de justicia se requiere una imparcialidad dada, pues no puede uno estar afiliado a un partido político, ¿no? Y me parece que, a ver, en general, y ya bien se ha comentado aquí, ninguna persona tiene por qué aparecer en el listado de un partido político en el que no tiene la intención de militar. Claro, por supuesto. Pero me parece que esto se vuelve particularmente agudo de cara a una elección. Pienso, por ejemplo, en las personas que se ven en la necesidad de afiliarse, a veces a 2 o más partidos, en aras, por ejemplo, de conservar un empleo. Muchas veces cuando se les condiciona el acceso a un programa social, ¿sí? Esas personas puede ser que conscientemente sepan que lo que están haciendo no es correcto, ¿sí? Que saben que están perteneciendo o ostentándose como militantes de 2 o más partidos. Pero puede ser tal su situación de premura material, o puede haber un interés personal que sea de tal relevancia para ellos que accedan a esta afiliación, a estas prácticas artificiales. Entonces me parece que es cuando más tendría que haber cuidado en esto, cuando tendría que actuarse precisamente con diligencia para arribar a la veracidad de los hechos y determinar si hubo tal irregularidad o no, y no por el contrario que haya una actuación, yo diría, indolente de la autoridad al respecto, ¿no? Sí, de hecho, aquí en lo que en este asunto se castigó no fue la actuación en sí misma del INE. El INE hizo su investigación. Al final ya no se entró a determinar si la sentencia era, la resolución impugnada era conforme a derecho o no. Aquí lo que se está sancionando es precisamente la falta de diligencia del INE para resolver dentro de un plazo razonablemente… Sí, la dilación injustificada. Exactamente, la dilación injustificada. Eso es lo que se sanciona en este asunto. Porque al final sí están en juego derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libre afiliación o la protección de sus datos personales. Precisamente, como bien se está comentando, pues lo cierto es que ahí el INE tiene que ser diligente y tiene que realizar las averiguaciones, las investigaciones y al final emitir su resolución dentro de un plazo razonable, so pena de que de no hacerlo, como en este caso operar la caducidad, que a su vez generó que operara la prescripción. Claro, ¿qué tan importante es que las autoridades que imparten justicia de sus diferentes maneras, pues estén a cumplir con lo que la ley les mandata y que puede, en caso de no ser así, puede ser precisamente pagado por una vulneración a derechos de los ciudadanos, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es realmente la labor de la propia autoridad que tiene que garantizar todas estas cuestiones, ¿no? Digo, aquí la seguridad jurídica la estamos subsanando para dejarla lo más claro posible a través de esta sentencia, pero finalmente, pues, todo lo que implica para la ciudadanía una cuestión de estas, ¿no? Y lo importante que es precisamente que en esos tiempos relativamente razonables, creo yo que la sentencia en ese aspecto a mí me parece que es bastante benigna, no exagera, pone la excepción como una posibilidad de llevarse a cabo, es decir, más allá incluso de esos 2 años. En fin, una serie de cuestiones que creo yo que van a abonar y que espero que se vean reflejadas en el próximo proceso electoral, ¿no? Tal como están las cosas y de lo que hablábamos, pues sí, puede ser una práctica muy peligrosa precisamente para la certeza y la seguridad jurídica de todo el proceso y sobre todo de los ciudadanos, ¿no? Y bueno, pues no nos resta más que agradecerles a ustedes su amabilísima compañía. Les recordamos, se trata del recurso de apelación número 614 de la Aduanalidad 2017,
para quienes se quieran acercar. Las cuestiones didácticas que hemos tratado de manera muy somera a lo largo de este programa, pues creo que están ahí. Los estudiantes, por supuesto, son los más cordialmente invitados a que echen un vistazo a esta sentencia, que es pública y está en la página de este tribunal. Y bueno, pues los invitamos, por supuesto, a nuestra próxima emisión de Sentencias a Debate. Muchísimas gracias y hasta pronto. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza y legalidad cada etapa del proceso electoral. Acompáñenos semanalmente en la sesión pública de resolución de la Sala Superior y conozca las decisiones que garantizan la voluntad ciudadana y nuestra democracia. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos.